fue fundado en 1949 a la par del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, porque mucha gente dice INVA, pero es el INVAL. Estamos hablando de 1949 y en esa época, pues la verdad es que los pintores no vendían precisamente en galerías en México. Es decir, había un retraso cultural, si lo referenciamos a París, por ejemplo, ¿no? Y pues el gobierno mexicano hizo un esfuerzo por crear ese lugar y de tal manera que promovía entonces, se iniciaba la promoción de las artes plásticas. Pues el primer lugar fue una antigua galería que tenía un nombre muy raro, Mont Orendine, o Mont Orendine, Ajá. como el nombre del tequila. Y ahí se comenzó, después se trasladó a otros sitios como el Havre, en la calle del Havre, en lo que es la zona, pues, que es la Juárez, ¿no? La colonia Juárez, y en Donceles 99, en el centro histórico, pero ahí, pues a partir de varios temblores, pues perdimos ese lugar y finalmente, pues el lugar en el que se encuentra actualmente la sede, que es bastante amplio, aunque teníamos dos antes, es el de Colima, en el Corredor Cultural de Colima, en la colonia Roma. Fueron 52 artistas los que comenzaron a hacer pues, sus muestras en el salón y eso creó una tradición hasta el día de hoy. En el 2019, Pepe, se llevó a cabo los 70 años de la vida institucional del salón, aunque es un salón independiente, está relacionado con Bellas Artes, pero es autónomo. Pero el 2019, tú sabes que a final del 2019 empezó la crisis de la pandemia, entonces ya no se le pudo dar la repercusión a ese evento tan conmemorativo. ¿Y por qué tan conmemorativo, Pepe? Porque el salón, en cierta forma, yo diría que ni siquiera en cierta forma, pensando en voz alta, es el auténtico mosaico de las expresiones plásticas de México, en todo sentido, a través de 7 décadas. Ahí han pasado pues los pintores, los escultores, los fotógrafos, los muralistas más sobresalientes. Por ejemplo, Alfredo Salce, Luis Nishizawa, Alfredo Salce, el gran pintor muralista michoacano, o Luis Nishizawa, ese gran muralista mexiquense que hasta hay un museo de él en Toluca y que realizó aquellos murales que hizo en el Centro Médico. Y te acuerdas que en 1985 pues se tuvieron que rescatar muchos de los murales que había o relieves que había en el Centro Médico, que después se convirtió en el siglo XXI. Luis Nishizawa tenía un mural ahí muy bello. De otros que yo recuerde, de fundadores del salón, pues el maestro Castro Pacheco, Francisco Castro Pacheco, que en Mérida, Yucatán, hay una obra espléndida de él. Por nombrar algunos que no sean la triada, ¿no? Los más conocidos, que ya sabes que Siqueiros, Rivera y Orozco, pero, o Tamayo, que también han sido parte del salón. Pero, por ejemplo, que yo recuerde, está José Chávez Morado. De hecho, el escudo nacional que está en el Palacio Legislativo, el actual Palacio Legislativo, pues fue realizado por él. Y aquellas obras que incluso crearon una polémica hace un par de años, que empezaron a desmontar en lo que fue el edificio de la Secretaría de Comercio y Obras Públicas, lo que era el SCOP antes, porque ya sabes que cada sexenio cambian hasta el nombre de las secretarías. ¿Y quién más te puedo decir de aquella época? Pues fue Juan O'Gorman, por ejemplo, Pablo O'Higgins, que no era mexicano, porque el salón dio una acogida, recibió con las manos abiertas a muchos de los pintores, escultores extranjeros, claro, a muchos intelectuales, pero particularmente en el salón dio cabida a Ángela Belova, la esposa de Diego Rivera, ¿quién más te diré? Del grupo de españoles, por ejemplo, Benito Meseguer, que era español, mucha gente piensa que era mexicano. Benito Meseguer hizo entre otros, aquel famoso mural, si no me falla la memoria, que está en la calle en la calle de Progreso número 13, en la colonia Escandón, en el Instituto de Audición y de Lenguaje, no sé si todavía existe ahí, pero tiene un mural maravilloso, en el cual hay una paleta entre azules y rojos. Él fue uno de los fundadores. ¿Quién más? Bueno, pues Roberto Montenegro,
que de hecho hay una confusión porque muchos de los críticos de arte piensan que el muralismo comenzó en 1922 con el mural de Roberto Montenegro, ¿sí? Pero en realidad comenzó con Gerardo Murillo en 1921, con el mural que hizo, que desgraciadamente desapareció. Qué contradicción, ¿no? El iniciador del muralismo, sus murales prácticamente están perdidos o desaparecidos. De mujeres que estuvieron ahí en la fundación del Salón de la Plástica Mexicano, pues estaba, por ejemplo, Fanny Rabel, que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el auditorio del museo, hay una obra que realizó Fanny Rabel, ¿sí? ¿Quién más? Pues Aurora Reyes, aquella pintora extraordinaria que de tantos murales que hizo, recuerdo, por ejemplo, que está en la delegación Coyoacán, en donde están las oficinas, hay un mural de Aurora Reyes. Entonces, fue un grupo de pintores combativos, críticos, entusiastas, y que además una corriente importante de ellos quería expresar el espíritu de la mexicanidad. Eso es una gran verdad, ¿sí? De hecho, si no me falla la memoria, otro fundador fue el maestro Peña, que decidió salirse del grupo, ¿no? Porque quería hacer una pintura diferente. Pues estaba Federico Cantú. Pues mucha gente confunde Federico Cantú con Gerardo Cantú. Gerardo Cantú, desgraciadamente, también un colega nuestro que acaba de fallecer, y de COVID, por cierto. ¿Quién más fue de ese grupo? Pues Carlos Orozco Romero, aquel pintor jalisciense, ¿sí? Muy conocido en el círculo, pues no solo tapatío, sino en los pintores. O sea, la expresión plástica de Carlos Orozco Romero es muy particular. Otra fundadora fue, si no me falla la memoria, fue Elena Huerta. Elena Huerta, una gran artista, mujer, muy crítica, y que desarrolló una obra interesante en el norte de la República. Carlos Mérida, no se diga, que Carlos Mérida era guatemalteco, que hizo una serie de... La gente piensa que solo hacía cuadros, no, hizo murales. Por ejemplo, hay uno el que cuando vas por el periférico hacia Ciudad Universitaria, hay uno que está en mosaicos, en uno de los circuitos, ¿sí? Y él, bueno, hablando de guatemaltecos, también con una gran mujer que fue Rina Lazo. Entonces, la lista es muy larga. Afortunadamente tengo todavía la memoria fresca de los colegas del salón. Claro, yo pertenezco a la generación, ya no digo bebé, pero bueno, yo tengo desde hace 20 años, 21 años, soy parte del salón. Fíjate que el salón empezó a adquirir obra de los propios artistas, y parte de esa obra también que el público mexicano debe saber es lo que conforma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno. Y por ahora, pues te agradezco mucho este espacio y espero que cumpla su cometido de fomentar y provocar el interés por descubrir las vertientes del muralismo, más allá de nuestros queridos tres grandes, que así alguien los bautizó. Pero es que es un país donde no hay nada más tres grandes. Lo que pasa es que ellos, por su luz, es como en el firmamento, eran tan fuertes que entonces no se veían las otras estrellas, pero el cielo está plenamente estrellado de artistas. Para noreste.net reportó José Sobrevilla.